Se lo perdieron. Porque Lucas y la apunté. A Lucas yo te la apunté en el examen. Pero no es tanto eso, sino que ¿cuántos sabíamos en el experimento? 15. Y aquí hay 2 más, son 17, faltan 2. ¿Platos cómo tenemos? ¿Tenés platos para traer? Ay, no, lo que pasa, mira, lo que pasa es que, o sea, yo soy de confirmar. ¿A quiénes? ¿Quiénes dijeron que no estaban? Mírenme, ahorita en la mañana me va a hablar a mí, ¿Y podrías haber hecho algo en la mañana? llamé a Javier, pero ya Pero te explico, porque ahorita sí, que máximo me confirmaron. no entiendo eso, pero lo que quiero es, si ya uno se dio cuenta, porque habíamos 14 gentes en el experimento, éramos 14, y aquí hay 2 más, son 16, ¿y cuántos públicos? Yo te digo, o sea que ahorita estamos cabales con los platos y los no, porque además, habíamos 14 en el experimento, más los 3. Porque sería interesante ver, hacer corrido este experimento tantas veces y aquí no se pone como así. O sea, falta entonces hay que buscar 40. Tengo 15 mamás, y la no le gustan I was wondering if you could take the pay file and email it to Diego. Okay, thank you. No, sé que eso es lo que ella. Yo me la puntual. Yo me la llegué también. ¿Cuánto la caché? 25 de errores. Ok, hoy que alguien hizo 100 y yo no hice 100. Porque me va mal cuando apacho no estoy apachando. Soy un estrés y perdí ahí 25, 74. No, porque perdí 22 en una apachada mala pasada. Sí, pero yo creo que por eso la nunca sacaron una manejada no se la otra ponía los números. Dice Lucas que ustedes son el peor grupo que ha participado en su clase. Sí, porque no Miranda, es que Hay un par de altruistas ahí. I can tell. Yo casi no pasé de comprar la primera. La primera ganaba y después ya Es que me interesa saber. Pero no, digamos,
Puede ser que en realidad era una operación que nadie tenía que hacer. Pregunta. ¿Quiénes eran vendedores? Ok. 105 fue el mayor de los vendedores. ¿Quiénes eran compradores? De los compradores, ¿quién tuvo más de 78? Yo. Como comprador. ¿Sí? ¿Contra 74. No, más de 78. Ah, 68. Estamos. 105 pero eran vendedores. Sí. También Carlos va a No, 78. Sí. Bueno, que voy a hacer. Hay plásticos tenedores y le pedís a Shari el cuchillo. Es exactamente lo que buenísimo. Gracias. Puedes comer más, además. Gracias, Diego. Bueno, les pasé, todos tienen una hojita. Sí. ¿Sobraron hojas, no? Sí, acá hay. Lo más importante es que por favor confirmen la próxima para que nos alcancen los cubiertos. Sí, gracias. ¿Alguien lo tiene? Necesitas más copias, Bueno, entonces ahí ustedes ahorita participaron en un experimento, algunos eran compradores, algunos eran vendedores. Los compradores podían ver sus valores, ¿verdad? Que podían variar en algunos periodos. Los vendedores podían ver sus costos, ¿verdad? Que también en algunos periodos podían ser distintos a los de periodos anteriores. Pero no conocían toda la información de todos los compradores ni todos los vendedores, ¿verdad? Entonces ahí en esa hojita que les pasé, ahí pueden ver la información, ¿verdad? Las 4 unidades y cuánto valía para los compradores cada unidad, ¿verdad? Para cada uno de los compradores, igual para los vendedores, cuál era el costo de cada unidad para cada uno de ellos. Entonces, en base a esa información, si quieren ahorita, no sé, en parejas o en tríos, con las personas que están a la par, discutan cómo podrían hacer para generar la curva de demanda y la curva de oferta del mercado. Qué bien que está Aquí tenemos a Rafael de ofertas y demanda. A Lucas está desordenado. Diego, hay suficiente comida. Gracias, Diego. Diego, comer. Comer. Y hacemos la curva de ¿Entiendo? Esto será... El comprador, ¿no? Voy a tomar decisiones según mis sentimientos, no según la información. El comprador es de su valor y el vendedor es de su valor. Es su valor. Entonces, él tiene que comprar a uno menor. Lo que pasa aquí es que esto de 58 solo podía comprar a 56.
Entonces, si estoy 86, se compra la de 56, este ya no va a poder. Una de las cosas que pueden notar al principio es que los valores de los compradores, digamos, por cada unidad siguiente eran menores que la anterior. Sí, nos llegaba cada vez. ¿Por qué? ¿A qué creen que se debe eso? ¿Qué creen que busca reflejar eso? ¿Ok? ¿Por qué creen que lo pusimos así? Por la anterior, la iteración anterior va convirtiendo. La primera compra que haces, el primer purchase que compras, tu volumen. Entre más hay, va variando, va bajando, ¿no? Así es, digamos, lo que busca reflejar eso es la utilidad marginal decreciente, ¿verdad? Es decir, la unidad adicional que yo tengo, tiendo a valorarla menos que la que, es decir, cada unidad adicional yo tiendo a valorarla menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí ya llenó una necesidad, ya tengo una necesidad satisfecha, entonces las unidades siguientes las tiendo a valorar menos. De igual forma pueden ver que los vendedores tendían a tener costos que eran cada vez más altos, ¿verdad? Por cada unidad adicional el costo era mayor. ¿A qué creen que se debe eso? ¿O por qué creen que era así? Porque en teoría manejar más volumen para los Sí, la cosa, a ver si se me jala. no, se te agotan los recursos de hacer el argumento. Aunque sea otra pregunta, ya va. A los ¿Qué economistas. tenían todos los compradores? La unidad Vos estás suponiendo que baja la productividad, ¿no? ¿Cómo? Vos estás suponiendo que baja la productividad. ¿Qué productividad? ¿Las unidades son homogéneas o son diferentes? Costos contra ingresos. Son homogéneas. Pues si el precio baja, vas a tener a menor precio los mismos costos. Vas a bajar productividad. Lo que vemos que está reflejando eso es que baja la productividad marginal, Sí. ¿verdad? Es decir, lo que está reflejando eso son costos marginales crecientes, ¿verdad? Que es consistente con una curva de oferta de corto plazo, ¿verdad? Donde tengo fijo más de algún recurso, entonces agregar recursos adicionales teniendo constantes otros recursos me van a producir más, pero me van a producir más en menor proporción, ¿verdad? Entonces lo que eso refleja son costos marginales crecientes. Eso lo podemos ver, entonces cada curva, digamos, refleja costos marginales crecientes. Las curvas de oferta o los costos de los vendedores reflejan costos marginales crecientes, mientras que la demanda de los compradores, de cada comprador, refleja utilidad marginal decreciente, ¿verdad? Cada unidad vale menos que las anteriores. Ahora, en base a eso, y ante la pregunta de que si las unidades eran homogéneas o no, ¿verdad? En este caso las unidades eran homogéneas, ¿verdad? Todos eran las mismas unidades, es decir, a ustedes no les importaba si le compraban la cuarta unidad o la tercera a otra persona, ¿verdad? Lo único que determinaba su ganancia era el precio y cuánto valía para ustedes la unidad que estaban comprando en ese momento, independientemente de quién se las venda, si se las vende al inicio o al final del periodo, si se las vende siendo su primera o su cuarta. Si no fueran las mismas unidades, no podrías hablar de utilidad marginal. Así es. Ahora, ¿tienen pensado, o sea, esta simulación que ustedes hicieron y demás, ¿tienen pensado ir agregando unidades de producción y demás? O sea, si incremento el capital, ¿qué pasa? O sea, compensar un poco más. Por ahora no. Por ahora lo que tenemos pensado es, bueno, solo, si quieren discutimos eso al final, pero lo que tenemos pensado es hacerle, digamos, vamos a hablar eso al final, no quiero... Okay. Perdón, si yo fuera un estudiante, no entendí nada de lo que hablaron hace un ratito. O sea, no sé cómo me sienten todos los demás. Pues no somos estudiantes, Pero digamos el concepto de utilidad marginal. Es un concepto bien complicado, pero yo no sé qué piensan. No, pero acuérdate que los estudiantes de la maestría pueden venir de carreras que nunca han llevado un curso de economía. Nunca han llevado. Puede ser que no, pueden venir de ingeniería del Valle, digamos. O sea, este tipo de actividades no tiene ningún prerequisito. No. De haber llevado economía. No, nada. Entonces no sé, siento como que... ¿Pero en qué momento del curso lo presentaron? Es un buen curso, solo esto. Solamente eso. Es un buen punto, digamos, en uno de los logos como que sí había una persona donde claramente identificó
rendimientos marginales decrecientes, utilidad marginal decreciente o costos marginales crecientes, pero digamos es un buen punto porque son, al ser grupos bastante dispares, cómo se explica ese concepto, ¿verdad? Hay algunos que lo saben o lo reconocen inmediatamente y otros no. Ahí el punto sería tal vez tratar de dar suficiente información bibliográfica para que la gente venga preparada y que eso les sirve. De esa manera fortalecer los conceptos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo hubiéramos podido aprender qué es utilidad marginal y costo marginal partiendo de la pregunta que nos hizo Diego? No sé si me explico. Sin necesidad de que alguien que sepa los conceptos los explique. Porque Diego empezó con ¿por qué creen ustedes que esto va bajando o no? Sin que nos haga la pregunta, deberías tú. Hagas esa pregunta, pero no nos dice así, es porque la utilidad marginal no se qué. ¿Qué preguntas podría uno hacer? Pero no se ve en esto, es decir, en el juego que estás haciendo para el jugador, digamos para el comprador, no existe en realidad en el juego una menor interés en comprar unidades. No se da por el hecho de que ya las tendrás, porque tu interés no está en las unidades, sino que está en maximizar la ganancia con respecto al comprador. Entonces tu interés está en otra cosa. Pero algo interesante. Mientras que en la realidad, sí, porque si tú ya tenés tantas unidades de algo, una más, pues la compro o no la compro. Ahí el interés es la unidad. Yo creo que ahí sí hay un tipo de problema. Para entender el concepto claramente, porque realmente no tenés acopio de las unidades, no tenés el contexto. Claro, en las unidades es, digamos, vos ahorita ya estás comiendo lo que estás comiendo. Te repetirías otro plato. Bueno, tal vez sí. Exactamente. Después de que repetiste, te repetirías otro plato. Entonces ya no, ¿verdad? Pero si el plato no representa repetirlo, sino que representa, se lo voy a vender a alguien y voy a sacar tanto de ganancia. Entonces sí quieres tener más platos, porque lo que te importa son las ganancias, no el plato en sí. Para comprar otras cosas se da precio, que tal vez es la primera. Entonces aquí como el interés era ganar dinero en la transacción, no la adquisición de unidades. Pero la adquisición de unidades funciona, digamos, es un requisito para ganar dinero. Lo que vemos acá es que, digamos, a un mismo precio, yo, o mejor dicho, yo estoy dispuesto a pagar más por esa primera unidad que por la siguiente, ¿verdad? Es decir, si yo no tengo televisión, yo estoy dispuesto a pagar mucho más por la primera televisión que yo tenga que por la segunda. Por el valor que vos estableciste ahí. Por el valor que yo establezco acá, pero o no, por... no porque vos estás hablando de la televisión en función del uso que vos das a la televisión. Pero si la televisión es para mí ganar dinero, ¿okay? Yo hubiera estado perfectamente al revés. Es decir, yo ya no podía operar después de la primera operación, porque los vendedores estaban subiendo sus costos, sus ofertas. Entonces ya no podía yo ofertar. Es decir, yo hacía mi oferta en la primera y en la segunda, a veces, tal vez. Y de ahí ya no, porque ya todas las ofertas se habían ido y no había transacciones. Yo coincido con Warren, porque va a depender de la función objetivo que tengas y de los elementos del entorno también que existen. Porque si, por ejemplo, sabes que acumulas unidades, entonces ya sabes que tu costo marginal va a estar creciendo, porque con la siguiente unidad ya acumulaste las anteriores. Pero si el modelo del ejercicio es básicamente maximización de utilidades, entonces ya ese concepto es un concepto, digamos, no central, es periférico. Y naturalmente te empieza a forjar, digamos, criterios nuevos, ya de la utilidad marginal, etc. Cuando ya empezás a sentarte y hacer un análisis en un contexto más real. Porque este fue un contexto, digamos, de experimento, asumiendo un modelo de transacciones que se dan libremente y que tienen una función objetiva. Entonces ahí creería yo que tal vez había que tratar de fortalecer a los estudiantes con información preliminar de los supuestos adicionales que se dan, para que así encuentren
una explicación de ese modelo. Ese es el modelo neoclásico, pues, típico del neoclásico económico. Creo que Y no hay marketing, ahí no hay nada de marketing, no hay diferenciación de productos, todos son homogéneos, etc. Hay una serie de elementos ahí que inclusive poder meter a la escuela austríaca para que puedan darle... Yo veo dos issues, digamos, que estamos manejando ahorita. Uno es lo que nos decía Warren, que se entendí, que es el aspecto de qué es lo que realmente está motivando que yo compre o venda. Y lo otro es la situación de nuestro estudiante. En el caso de nuestro estudiante, algunos van a venir sin haber recibido economía. Y al no haber recibido economía, sí van a estar en problemas para entender los conceptos. Más aún para deducirlos, digamos, si es que eso es lo que esperamos. Ahora, solo déjenme aclarar una cosa. El objetivo de este experimento no es ilustrar los conceptos de utilidad marginal decreciente ni de costos marginales crecientes, ¿verdad? Es algo que de paso podemos aprovechar. Lo que estamos viendo acá es precisamente oferta y demanda. Ahora, en lo que empezamos con este ejercicio, yo empecé mencionando eso porque es algo que podemos verlo acá, ¿verdad? Se trata más que todo de ver el comportamiento en el mercado natural. En el mercado natural no solo existen economistas, hay ingenieros, hay doctores, hay médicos, que nos motiva a ellos a tomar una decisión en ese momento. Yo creo que el experimento trata de ver eso como personas normales interactuando con otras que tienen cierto conocimiento del mercado, toman decisiones. Sí, es muy similar que habría que ver el objetivo del experimento, porque si el objetivo es ver que independientemente si tenés conocimiento de conceptos económicos hay cierto comportamiento o cierto patrón de comportamiento, probablemente los conceptos salen después. Si vienen los alumnos con una lectura previa, probablemente eso hasta puede sesgar el experimento. Entonces aquí el tema es agentes económicos tomando decisiones que se generan a partir de esas decisiones. Después, ¿cómo se le llama a esas decisiones? O si se puede tratar de simplificar a través de un modelo de comportamiento que tiene, creo que ese es el otro tema, que tal vez es que está implícito en lo que decía Warren. Si un concepto de curva oferta y demanda y de equilibrio realmente refleja la motivación y el comportamiento de las personas, pero tal vez aquí es un experimento donde simplemente con esa información uno actúa, independientemente si conoce economía o no. Como teníamos la información asimétrica, me da la sensación de que algunos de los casos la solución eficiente era que no hubiese transacción, ¿no? Y eso me parece que también es una buena enseñanza. Que siempre había algún altruista que ha ofrecido por debajo de su fondo. Pero en realidad una cosa importante de saber es que no siempre uno tiene que llegar a un acuerdo y que muchas veces lo más eficiente es no llegar a un acuerdo. En este caso no lo teníamos así, pero sí lo hemos hecho, donde digamos prácticamente lo que predice la curva de oferta y la curva de demanda es que no haya ninguna transacción y es lo que observamos. Yo sí no sé nada de economía, entonces puedo servirles de ejemplo para un estudiante que entra a la maestría sin idea, ¿verdad? Pero creo que es interesante. Dejarme entender, tengo dos preguntas. Obviamente la modelación del costo marginal y la utilidad marginal, ¿sí es el término? Ese está modelado, yo no sé ya consciente de eso, pero está modelado en los precios que vos ibas ajustando, en los precios que nos dabas. Lo interesante es que mi comportamiento fue correcto. Digamos, yo vendía mucho 1 a 2, ustedes tal vez compraban mucho 1 a 2, y en el momento que dejaba de ser buen negocio lo dejaban de hacer. O sea que sin entender esos conceptos, en el momento que dejaba de ser buen negocio yo lo dejaba de hacer. O sea, llegué al punto, o sea, yo sí creo que aún sin entender economía es un buen momento para explicarme, viste, los precios sí están reflejando algo que en la realidad sucede, pero vos automáticamente dejaste de vender. Una vez empecé a vender barato, con tal de llegar a la cuarta, digamos, y esa vez llegué, pero vi que no, en total no gané tanto, o sea que yo prefería vender chunks de 30 o 40 al principio y quedarme bien. No es que nada, el comprador es al revés, ¿verdad? Porque la idea es que primero lo pagas más porque lo aprecias más. Entonces el valor es alto, pero realmente te das cuenta que era más margen que podías hacer. Entonces lo tirabas la propuesta de precio más baja. Ya después tenías que ir subiendo, reduciendo el margen. Si querías lograr hacer pero casi no hiciste compras en el 3 y 4. Eso mismo, o sea que no es del todo cierto que decías primero lo aprecio más y voy a pagar más por él. No. Sino que al Ya está en un diálogo. los precios tendían a mantenerse más o menos estables. Empezabas muy bajo y no bajabas a la misma velocidad que estaba el valor.
Y también algo interesante es que a medida que aumentaba el número de iteraciones, fue más rápido que se llegara a ese punto donde ya habías vendido tus 2 unidades, por ejemplo, en caso de que era vendedor, y ya no había transacciones adicionales. Al principio como que nos tardábamos más, después ya quedaban como 20 segundos. Perdón, Estuardo, aquí más o menos no levantamos la mano, sino que cada quien... Yo comparto con David. ¿Cuál es tu nombre? Perdona. Rodrigo. Rodrigo. Entonces, ¿por qué está ahí Germán? Ese es el Ese muy No, yo estoy de acuerdo con Rodrigo y además comparto con él la experiencia, ¿no? Que no sé absolutamente nada de economía. Y uno lo hace las cosas por instinto, ¿no? Y yo miraba, lo que me di cuenta es que al inicio obviamente uno podía ganar mucho más en los primeros 2 pasos, ¿no? Y que después los precios de 20, ¿qué tanto le podía ganar? Entonces ahí digo, esto es para pasar al siguiente nada más, ofertar ganando uno. Uno de ellos me equivoqué porque iba a poner el de arriba una oferta que cuando en eso cambió al de abajo, entonces yo estaba 20% por arriba del precio, entonces ahí perdí plata, ¿no? Entonces eso no lo entendí y tampoco entendía por qué estaba el precio, por ejemplo 20 y las ofertas estaban en 40. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿quién está regalando aquí la mercadería? Y eso no lo llego a entender todavía. Estaba diseñado el programa para tener esas que ya en la tercera y cuarta ya salieran abajo de los costos de los vendedores. Típicamente sí. Ok, para que entonces ya el vendedor dejara de ofrecer. Digamos, no era tanto que el vendedor dejara de ofrecer, sino está diseñado de tal forma donde era, digamos, donde teníamos una serie, 7 vendedores en este caso, ¿verdad? Cada uno con una curva de oferta individual, si lo quieren ver, ¿verdad? Es decir, con costos marginales crecientes, donde ofrecer más unidades le salía más caro a cada vendedor individual, ¿verdad? Y si agregamos todas esas curvas individuales, podemos llegar a tener la curva de oferta del mercado. De igual forma con los compradores, ¿verdad? O sea, cada uno tenía su curva de demanda individual, ¿verdad? Donde a un precio más bajo yo estaba dispuesto a comprar más unidades. Y si agregamos esas curvas de demanda individuales, podríamos llegar a la curva de demanda del mercado. Ahora, ustedes, ninguno conocía la curva de demanda del mercado, ninguno conocía la curva de oferta del mercado. De hecho, estoy seguro que pocos de ustedes, si es que alguno se puso a pensar en cuál es mi curva de demanda individual o cuál es mi curva de oferta individual, ¿verdad? Es decir, en esos conceptos. Lo que sí te da mucha información es, digamos, los rangos en los cuales se están moviendo las transacciones. Porque ahí está tu curva reflejada de alguna forma. Porque es el resultado de cuál fue la ganancia total de todos los compradores y vendedores. Y la puedes comparar con otras instancias. Acá no la puedo comparar con otras instancias, pero sí, fue sí lo la que se tenemos. ganó en total? No quiero avergonzar. Sí la tenemos, pero eso lo vamos a dejar para antes de eso. Sí, esto fue lo que hicimos la última vez. Probablemente los que no saben nada de economía se han ganado mucho más que nosotros. Pero yo creo que eso también es una lección muy importante, como darse cuenta que son comportamientos intuitivos de los que se deriva, digamos, todas estas nociones y vocabulario y fórmulas, etcétera, de la economía. O sea, eso no surge de la nada. Yo creo que es bien importante como que los alumnos entiendan que todos estos conceptos económicos se derivan de la observación del comportamiento humano, ¿no? Pero tal vez, yo digo, sí surgen de la nada. Porque nadie nace sabiendo cómo va a hacer las transacciones. Todos empiezan de la nada a probar, a ver. No, yo me refería como a conceptos como la curva de oferta, etcétera. O sea, eso no es que alguien ha hecho. Porque hay ingenieros que se meten a hacer cosas de esas cuando no tienen conocimientos de economía. Si no, solo los economistas harían empresas. Precisamente. Digo, se han hecho experimentos donde pongas como parte de los costos de los jugadores invertir en conocer información del mercado, aparte del precio. Es decir, estaba pensando que si se podía hacer un experimento donde las personas tienen que invertir search cost. Exacto, en construir su curva de demanda pues, con la información y con eso tomar decisiones. Nosotros acá no lo hemos hecho, no sé si alguien ya lo ha hecho. O sea, la literatura es muy amplia, no sé si alguien ya haya hecho eso. Porque esto sería muy interesante, porque digamos, algunos puede ser que decidan invertir en tratar de construir su curva de demanda si conoces el concepto. Sí. Y la pregunta es si eso te da una ventaja respecto a los demás que solo están reaccionando a los señales de precio. Digamos que en la práctica sí hay, pero ya son simuladores de negocios. Digamos, Tono estuvo manejando, ¿cómo se llama en la última? Global Sim. Global Sim puedes invertir en mercadeo, investigación y desarrollo, una serie de conceptos
Y dependiendo de cómo manejemos y la competencia, así van a ser tus resultados. Pero no tiene, como decir, la diferencia entre hacer los dos. No sé si quieren hacer en parejas o en tríos, intentar construir la curva de demanda, la curva de oferta ahí. Pero solo vamos a cambiar el primer vendedor y copiado. La curva de demanda y oferta del mercado. No se entiende que son la cuarta unidad. Digamos, de hecho, ahí ni siquiera se quería un solo día, porque es un precio más bajo. Al siguiente precio se venden dos. Porque la de los precios más bajos es la segunda y así. Un valor. No es el mismo, ese es un bien, digamos, donde uno puede comprar más o menos unidades de ese mismo bien. Entonces yo vendí un montón. La segunda unidad, yo sí que digo que los costos. Pero para mí está muy diferenciado. No, es eso, porque para mí estas unidades no se ven. Tenemos, digamos, lo que pasa es que entonces es más complicado porque uno tiene que estar haciendo ofertas para comprar y vender y solo en un mercado son dos. Y aleatoriamente, o sea, que mi carga no me tocara hacia abajo, sino que estuvieran revueltos. ¿Qué pasaría? No sé, porque entonces digamos la curva de demanda sería, o sea, curva de demanda, ya pues sí, donde está dispuesto a pagar. En la vida real, digamos, que yo compré oportunidades, independientemente si esta la puedo vender más barata, aquí sí le estoy ganando a esto. Pero, digamos, depende. El chance es que no vas a poder hacer así como está distribuido. Si está revuelto, sí. Y así es como en la realidad funciona el mercado. Porque yo me estoy obligando a vender. No, es que aquí lo que estamos tratando de reflejar es precisamente la utilidad marginal decreciente. Por eso es que no está revuelto. ¿Sabes que yo primero pensé que era unidades distintas? Entonces, no necesitaba nada de marginal. Y yo, aún pensando que era distintas, pensando por eso que tenía mejor porque no me salía negocio, ¿no? Porque no me salía negocio. Porque entonces ahí es donde hacemos solo de unidad por unidad. Entonces ahí es donde surge la pregunta, pero para el experimento no es necesario. Toda la información está en el precio, digamos. ¿Cuál es tu valor en las ofertas? Y tu valor Pero nunca tener toda la información. Ahí vas a tener que comprar. Cuando uno viene del experimento, uno viene
experiencia. Luego, what happened? Yo cuando llego a las ciudades de Bolivia, por decir que había metido la pata, tremenda. No sé si lo explico. Entonces yo vengo y lo digo, ¿qué pasó? No me habían metido esto. Entonces, what happened? Venta, que compraba las primeras, pero no las últimas. Que la gente que se cuánto valor. ¿Y qué no nomás que no sé qué? Yo la de 70, o sea, porque no hubiera podido ganar 20 y pico de más. O sea, ¿en cuánto? Pero para que ¿cuánto? Uno se vaya a los Experiential Learning, uno que es el NAWAT, y después el SONWAT. Pero este es de los facts a traer la información, y esta es la aplicación a la vida. Pero la primera parte es la entonces, eso es fácil. Mira, ¿qué ven ahí? A la que fruta contra sus amigos. Porque para eso va dos, una llamada, limón, lo que sea. Y aquí es el pack que vean por abajo. ¿Dónde está? Hasta que y uno puede ir por cada uno, ¿ah? Este es el pack, la what. Ese es el ¿Precios más altos? me encantó que pregunten o sea, ¿y de qué? Definitivamente no pudiera haber hecho mejor. Yo para empezar no sabía que era este o este. Pero, ¿qué pasa en la región? Yo saco de la enseñanza. Soy muy atrasada en o sea, no sé, pero a mí me parece que esto se llama Experiential Learning Science y es de casi que una parte de o sea, concrete experience, reflective observation. Pero no son ellos. Sí. Y la idea es que ellos solo sigan esto. Es una clase de medicina como ven el proceso de pensamiento. ¿Qué pasa? Tiene eso, tiene eso, tiene eso. What, so what, and what. You know, I explica varios what happens in the theory, and then in terms of how to read the semester, then we'd say, well, price ceiling. So we're augmenting the theory and so to try to basically continue around. La gente se pone excited así, los estudiantes, igual que nosotros. De laboratorio. You speak just English? Okay. What I think is a little in the functionalist. Como quiera. You make a mistake. When you the window that says it's a wrong offer is quite slow, so it's kind of punishing. I don't know if it's by design, but it seems like a system window that. So you try to avoid that many offers close to the margin because it's just so appear you waste too much time because the window is too slow. And I don't know if it's on purpose. So at some point you may want to punish that or not. Maybe it should be variable. Yeah, it's explicable. Maybe you don't need the window to say it's wrong.
You avoid the system window, like you do in recién, but I you can change the system. No, we can, I mean, we can definitely find work. But it's okay, I mean, it's fair for everybody. You cannot try, not trying very close to the value because I someone, I had to go back after I did y el costo y asume que al menos uno de los más y más y más, y llega un punto donde pero eso te da saldo. Pero podría haber si una gente ya no quería lo vas a puedo producir en 8 horas, yo puedo producir 10.000 unidades, costo por unidad, entonces yo quiero producir 20.000, necesito más gente con quiero producir ya no tengo 3 pulgas, proyectos, mayores, es decir, un recurso fijo y únicamente un suplemento de otro cada vez contribuye menos a la producción adicional y a producir menos hace que el costo básicamente, digamos, ya asumimos que tenemos dos recursos, básicamente, y uno está lejos. El segundo va a su contribución, su productividad marginal cada vez va en contra. Es decir, si tenemos una instalación acá y traemos cada vez más trabajadores, llega un punto donde los trabajadores dejan de estorbar, porque cada vez, digamos, un trabajador adicional va a hacer que la producción total suba menos. Al agregar un trabajador adicional que cuesta la misma cantidad, puede producir menos. Por ese costo, es decir, el costo marginal de cada unidad adicional va a poder ir incrementando. Así es, ¿verdad? Pero digamos, eso lo que asume es a largo plazo, ¿verdad? Ya puedo variar más. Porque digamos, todos los recursos son variables. Y el modo de presentación del mismo. Bueno, ¿cómo van con las curvas? ¿Ok? La tenemos en mente. La tienen en mente. Bueno, lo podemos ver aquí. Por cada $8 se reduce el precio de cada una unidad. Ok, entonces, si queremos ver la curva, de demanda, ¿cómo la veríamos en base a la hojita que tiene? ¿Cómo haríamos para dibujar la curva de demanda? Con tal vez, lo básico, ¿qué es una curva de demanda? ¿Qué es lo que representa una curva de demanda? ¿Qué nos dice? ¿Qué relaciona? ¿Qué variable relaciona? precio y cantidad. Precio y cantidad. Entonces, ¿cómo relacionan esas variables, precio y cantidad? Y a menor precio, mayor cantidad y viceversa. Es decir, prácticamente a cada precio, ¿verdad? Nos dice, a este precio cuántas unidades se demandarían, ¿verdad? ¿Cuál sería la cantidad demandada de este precio? Y a este otro precio, ¿cuál sería la cantidad demandada? Y así sucesivamente. Ok, entonces si vemos esto, ¿qué tendríamos que hacer para construir la curva de demanda? Los promedios de los precios. A 87 se demanda una. Ok, a un precio 87, ¿cuántas unidades se demanda? Una, ¿verdad? ¿Qué pasa